¿Cuándo fue la última vez que empezaste a aprender algo desde cero? Que empiezas todo emocionado y de la nada te topas con un bloqueo y luego tú te dices, ¿en qué me metí? En este cuento dominguero cafetero te quiero compartir por qué entender el ciclo de vida de los proyectos te pudiera ayudar a completarlos con éxito. En el cuento de la semana pasada les estaba compartiendo que este año mi passion project es empezar un podcast con invitados. La idea es poder sostener al menos 10 episodios de manera muy ágil. Y algunas personas me han dicho, pero Alex, si tú cada vez que haces un taller nuevo, eso es un proyecto nuevo. Y sí, tienen algo de razón, eso de crear el temario, los workbooks, las dinámicas, tiene un proceso creativo que también es importante. Pero digamos que eso ya yo lo tengo más masticado, mucho más dominado. En cambio, a pesar de haber hecho más de miles de videos por aquí, cientos de cuentos como este, grabar un podcast con invitados tiene otros retos. Empecemos por la logística. Tienes que preparar la entrevista, tienes que hacer research, tienes que escoger a las personas que estarían dispuestas a hablar contigo. En mi caso, yo quiero escoger a personas con las que ya tengo una conexión y me interesa aprender de ellos. Aparte de esto, también tengo que evaluar si el contenido que esa persona puede dar es de interés para ustedes. En fin, es completamente diferente a todos los videos que ya he hecho antes por aquí. Empezando porque ustedes lo escuchan y lo ven en otras plataformas y que ya no dura 15 minutos, sino que dura 1 hora. Hablando claro, el podcast es completamente diferente. Está fuera de mi zona de confort. Estoy segura que muchos de ustedes decidieron empezar nuevos proyectos en este nuevo año, así que yo quise compartirles todas mis trabas y cómo yo empiezo mis propios proyectos. Sin antes olvidarnos de lo importante que es superar ese cringe de empezar las cosas desde cero, de intentar, de fallar, de que las cosas no salgan como tú esperabas. Eso de saber que tú puedes empezar desde cero es un superpoder, porque recordemos que la gente exitosa no es la que nunca falla, sino la que está dispuesta a empezar de cero una y otra vez. Yo sé que yo comparto mucho en mis redes que se trata de las repeticiones, y cuando yo hablo de las repeticiones me refiero a la persistencia y la constancia. Así que en verdad vamos a cambiar eso de la repetición por iteración. La diferencia es que una repetición es hacer algo nuevamente sin cambios. En cambio, una nueva iteración es una repetición en donde tú le aplicas todas las cosas que aprendiste en las versiones anteriores. Cada vez que empiezas algo nuevo, no estás repitiendo, estás iterando. Así que por si tú estabas pensando en empezar un podcast, te comparto lo que he aprendido de grabar 3 episodios. Mi primer episodio con Luis Arrocha, mi amigo abogado, belleza. Lo hicimos sin complicaciones, salieron varios clips interesantes y mucha gente conectó con el mensaje que daba Luis. Esa conversación fluyó bastante, tuvo buen engagement y a pesar de que era la primera vez que Luis hablaba en público, lo hizo súper bien. Cosas que no contaba es que un episodio de 1 hora demora un montón en cargar y mi internet está malísimo. En el episodio 2 que me atreví a grabar con Jonathan Parker, yo quería hacerlo en la cafetería, pero a pesar de haber grabado un montón de videos en la cafetería, yo no contaba con que en momentos la vaina se puede poner súper hiper ruidosa. Ya había grabado ese video, estaba súper emocionada porque Jonathan y yo habíamos tenido una conversación increíble que creemos que le puede ayudar a muchos artistas locales. Hablamos de project management, él nos compartió las herramientas que él utiliza para organizarse también. Qué locura que coincidimos en un montón de temas, él siendo artista y yo siendo bien estructurada. Nico me ayudó a setear la luz, quedó todo súper cool. La energía de la conversación estaba brutal. Entonces, cuando yo llego a mi casa y empiezo a escuchar el audio, ¡ay! Estaba fatal. A pesar de haber utilizado varias herramientas de inteligencia artificial, probé Adobe Podcast, probé otras aplicaciones. El audio sí mejoraba, pero todavía no estaba en la calidad que yo sé que ya yo he podido producir. El audio en verdad era bastante inutilizable. Tuve una gran crisis existencial. Esa noche me acuesto a dormir y dije, my life, ¿en qué me metí? Ese día solamente dormí como 5 horas y al día siguiente me dije, voy a intentar una vez más a limpiar el audio. Le conté a Nico al día siguiente en el café. Lo conté por mis historias y varios de ustedes dijeron, dije, Alex, pero súbelo así mismo, no importa. Si la conversación estuvo buena, pues estuvo buena. Nico me dio una idea y ¿qué tal si utilizas inteligencia artificial, agarras el audio, el transcript y lo vuelves a montar? Yo dije, esa es buena porque voy a aprender otra herramienta más de inteligencia artificial. Y luego Nico me dice que bueno, o quizás lo que deberías hacer es simplemente grabarlo de nuevo y ya. Así que yo dije que bueno, quizás tienes razón. Le escribí a Jonathan y le dije, oye, creo que puedo salvar pedacito de este podcast para hacerlo en un carrusel y ¿qué te parece si lo volvemos a grabar? La razón por la cual yo no quería subirlo tal cual y como estaba es porque la conversación está tan buena y los tips están tan brutales que yo creo que merece que la vaina se escuche bien. Rescaté ese carrusel con Jonathan, varias personas por aquí le dieron mucho amor y ya se tiene una nueva fecha para grabar con él. Un par de días después me tocaba grabar con mi amigo Kaiser Pravia. Escogimos un spot aquí en mi patio, se veía súper cool, el audio se escuchaba mucho mejor, pero adivinen qué, cada spot nuevo tiene sus implicaciones.
Como es al aire libre, yo no pensé que la cámara se iba a sobrecalentar. Como es un patio compartido, también tengo que contar con que vecinos tienen que usar el patio. Por la posición en cómo yo tenía el micrófono y la ropa que yo tenía, en algunos pedacitos mi micrófono se tapaba. La vaina es que cada iteración es una nueva versión. Con Luis grabé en este mismo desayunador. Funcionó todo bien, mejor de lo que yo esperaba. Con Jonathan me falló el audio. Con Kaiser la conversación estuvo increíble, que por cierto lo subo ya la próxima semana, pero aprendí nuevas cosas técnicas que me pueden suceder con el equipo. Yo no estoy repitiendo, estoy iterando. Porque la realidad es que la vida de los proyectos se ve así. Al elaborarles este cuento me recordé del libro que leí hace una década, Still Like an Artist, de Austin Kleon. Y ahí tenían esta grafiquita particular, la vida de un proyecto. Lo que hay en esta grafiquita representa la montaña rusa de las emociones que tenemos a la hora de iniciar, ejecutar y terminar proyectos. Al principio empiezas con esa emoción inicial y tú dices voy con todo. Luego tú dices no, esto va a ser súper fácil. No es ni siquiera empezado y la confianza ya te empieza a cegar. Luego cuando empiezas a hacerlo empiezas a pensar uy, esto va a ser un poco más difícil de lo que pensé. Ahí es donde te das el primer choque con la realidad porque te encuentras con ciertos obstáculos. Luego llegas a un punto más bajo y tú dices esta vaina es una cagada. La frustración te llega porque las cosas no están saliendo como tú esperabas. Así que tú mejor dices, voy a tirar esta vaina a la basura. Esa noche oscura del alma, el punto de quiebre en donde la mayoría abandona. Luego que tú te despiertas, editas las cosas y haces lo que tienes que hacer, empiezas a pensar, ya estoy terminando, esto todavía sigue siendo una cagada, pero no está tan mal como yo pensaba. Ahí es donde empiezas a verlo con un poco más de objetividad y luego al final que lo lanzas y luego haces esa introspección de haber finalizado ese proyecto, tú te dices, wow, esto quizás no quedó tan malo como yo pensaba. La idea de esta gráfica es normalizar la sensación de duda, ese síndrome del impostor. Y es animarnos a nosotros como artistas, como creadores, como desarrolladores, a que terminemos esos proyectos que empezamos. Y así mismo se vio mi ciclo del podcast. Sí, voy a empezar un podcast nuevo. Grabé un video y me quedó brutal. Pero espérate, esto no funciona tal cual y como yo lo suelo utilizar antes. Así que necesito aprender cómo utilizar el audio, setear el estudio y cómo hacer entrevistas a otras personas. Luego te das cuenta que el audio no funciona, que la cámara se te sobrecalentó y tú dices, en verdad mejor voy a cancelar todo. Y luego me pasó en la última etapa que rescaté el carrusel de Jonathan, hice una mejor entrevista con Kaiser, he aprendido a utilizar herramientas de inteligencia artificial, también estoy mejorando mis ediciones y yo sé que la próxima vez que lo haga, cada episodio lo voy a hacer mejor. Y aquí estoy, todavía en ese proceso. ¿Por qué pasa esto? Esta emoción que empezamos a hacer algo desde cero y luego cuando vemos esa primera piedra en el zapato, queremos renunciar. Porque tu cerebro está diseñado para eliminar ese esfuerzo innecesario de las cosas que nos pesan. Empezar de cero es el gasto de energía más grande que tu cerebro puede hacer. Como tu cerebro ama la eficiencia y empezar de cero es algo ineficiente, cuando tú haces algo que ya dominas, por ejemplo yo con dictar talleres, tu cerebro entra en un modo automático sano, en donde no gastas tanta energía porque ya sabes hacer las cosas, ya el patrón lo tienes, ya has conseguido un cierto nivel de mastery, ya tú sabes cuál es la recompensa y es bastante predecible. Pero cuando tú empiezas un proyecto desde cero, absolutamente todo requiere un esfuerzo consciente. No hay recompensa inmediata. Tú no sabes si eso realmente va a funcionar. Y cada paso que tú haces es nuevo y además lento. Y tu cerebro odia esa vaina, prefiere lo conocido y lo cómodo a lo nuevo y desde cero, aunque eso pueda ser mejor. La curva de aprendizaje es brutal al inicio. Cuando empiezas a aprender algo nuevo, te tomas horas haciendo algo que un experto pudiera hacer en un minuto. Y esto a veces, honestamente, es desmoralizante porque empiezas a compararte, empiezas a ver los podcasts de alguien más, los proyectos de alguien más, la edición profesional, el audio perfecto y tú te dices, ¿para qué voy a hacer esta vaina? Aquí es donde la comparación mata esa motivación. Y también solemos renunciar a nuevos hábitos o a nuevos proyectos porque existe ese valle de la decepción. Ese choque entre tu expectativa y la realidad. Mi expectativa pudiera ser, voy a hacer un podcast increíble desde el episodio número 1. Y la realidad es que en el segundo podcast tengo un audio inutilizable que me va a tocar grabar de nuevo. Ese gap, ese espacio entre lo que tú imaginabas y lo que tú querías y lo que realmente sucedió, es donde la mayoría de las personas abandona. Porque tu cerebro te dice, si esto fuera lo correcto ya estuviera funcionando. Pero la verdad es que muchas cosas van a empezar mal. Y está bien. ¿Qué
¿Qué son consejos prácticos que yo te pudiera compartir para que no abandones tus proyectos y los continúes y eventualmente llegues al éxito? Ten a tu tribu, esas personas cercanas que conocen lo que estás haciendo, que conocen tu visión, con la que tú puedas echarle cuentos sobre tus proyectos, sobre tus trabas, que quieran participar contigo de ellos, que cuando tú estés down no te permitan abandonar. Como por ejemplo Nico dándome ideas, ayudándome a setear las luces, Luis atreviéndose a ser mi primer experto, Kaiser aún más emocionado que yo, Jonathan que disfrutó mucho la conversación, que igual está dispuesto a volver a hacerlo. Nadie de estas personas cercanas me deja quedarme con el drama, me dan opciones de seguir. Sin una tribu uno va a querer renunciar más. Compártelo con la gente que entiende tu visión. Trata de no compartir proyectos nuevos a personas que no han hecho cosas nuevas porque te van a poner 1500 trabas. Yo trato de compartirlo con personas que ya yo sé que se han atrevido a empezar desde cero 1000 veces. Si tú no compartes tu proyecto con alguien que haya estado en una situación particular, quizás va a ser desmotivante sin querer. Nunca dejes de aprender algo nuevo. Cuando siempre haces exactamente lo mismo, dejas de crecer. Empezar desde cero te mantiene humilde y creativo. Yo pudiera seguir haciendo los talleres que ya domino, seguir haciendo estos cuentos domingueros de 15 minutos, que por cierto me encanta hacerlo, pero ese spark, esa chispa de empezar algo desde cero y ver en qué termina, para mí por lo menos es súper motivante. Crear este podcast me ha obligado a aprender de más herramientas de inteligencia artificial, de tener una mejor edición. He probado herramientas nuevas como Opus Clip, también he probado nuevos features de CapCut, porque mientras yo voy evolucionando, estas herramientas también, y tengo que seguir viendo qué ellos pueden hacer por mí. Me ha enseñado a prepararme, crear guiones, enviárselo a mis entrevistados. Me recuerdo mi objetivo principal, que la razón por la cual quiero compartir este podcast es porque yo quiero volverme una mejor comunicadora. Así que en este proceso también estoy aprendiendo a comunicar mucho mejor. Elige hacer passion projects, estas cosas que te gustan, esa idea que tú crees que puede funcionar. Haz lo que te importe realmente, porque si no te importa lo suficiente, vas a abandonar. Yo estoy haciendo este podcast ágil porque agilidad es mi nicho. Pero realmente lo que me emociona es hablar con otros emprendedores y ver qué son las cosas que les funcionan a ellos para compartírselo al resto del mundo. Y, aunque sea difícil y tenga que aprender otras cosas nuevas, ahí sigo. Ponte metas realistas desde el inicio, hasta que consigas momentum. Jero va a ser uno de mis próximos invitados y le conté la idea de mi podcast. Conversaciones ágiles, relajadas, con profundidad, pero con poca estructura. Un mix ahí muy AC, muy yo. Y él me dice: Alex, ¿cuántos episodios estás pensando hacer? Idealmente le dije que quisiera hacer un episodio por semana, pero voy a bajar esa expectativa y si hago 2 por mes, me voy feliz. Eso dentro de mi flujo de trabajo es mucho más realista, yo sé que no me voy a abrumar con eso. Abraza las limitaciones, los bloqueos y las trabas. Que esa piedra en el zapato no te frene. Utilízalo como ese impulso para ser más creativo. Por ejemplo, yo no tengo un estudio profesional, grabo donde sea y con lo que tengo. Eso me obliga a buscar spots interesantes, a adaptarme al entorno, a seguir haciendo contenido mucho más crudo y real. Y eso, paradójicamente, es lo que hace que ustedes hayan conectado conmigo. Porque me han dicho mucho que mi contenido se siente auténtico, se siente real y que sienten que están hablando con una amiga. Documenta el proceso y no solamente compartas el resultado. No esperes a tener el episodio perfecto para compartir. Cuando tú compartes tus cagadas, como yo compartí lo de mi audio gallito, cuando compartes lo que aprendiste, lo que iteraste, cuando vas compartiendo esa evolución episodio tras episodio, la gente suele conectar mucho más con el proceso que con el resultado final. Y de paso, eso de compartírselo a alguien o al mundo te mantiene mucho más accountable. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento domiguero cafetero es que empezar desde cero es frustrante, es incómodo y casi siempre un gran dolor de cabeza. Pero es la única manera de crecer, de mantenerse activos y vivos. El ciclo de la vida de los proyectos es real, es una montaña rusa de emociones. Vas a empezar con la emoción y la euforia y luego te va a decir: this sucks, ¿en qué me metí? Luego vas a pasar por una chispita de luz y todo esto se va a repetir. Lo importante es entender que todos pasamos por el mismo proceso, sin excepción. Que la fase del proyecto en donde es una cagada es el medio, no el final. Que iterar no es fallar, es aprender. Que no necesitas ser perfecto, necesitas persistir. Yo sigo aprendiendo con cada uno de estos videos, con cada episodio. Cada error lo transformo en un aprendizaje y en una nueva iteración. Cada frustración es data que me va a servir para la nueva versión. Y cuando yo mire hacia atrás en 6 meses, voy a ver el progreso que no puedo ver hoy. ¿Qué proyecto has abandonado porque se puso difícil? ¿Qué pasaría si en lugar de abandonar haces una iteración?
solo una más, para ver qué aprendes. Olvídate de querer terminarlo. Si yo fuera tú, me enfocaría en diseñar un sistema para seguir iterando y seguir aprendiendo. Cuéntame en los comentarios qué proyecto te sigue dando vueltas en la cabeza y qué es eso que te impide hacer una iteración más. Te leo.